Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy voy a trabajar con estos soportes de madera que me enviaron desde la web con idea de manualidades y labores. Aquí abajo en el vídeo, en la cajita de descripción, os dejaré todos los enlaces a los materiales que vamos a necesitar hoy, que ya os avanzo que van a ser poquitos. Pero en este vídeo solamente vamos a trabajar con este soporte que es más grande. Estos dos los dejaremos para una próxima idea. ¿Queréis ver qué hago con él? Pues acompañarme que empezamos. Como os acabo de mencionar, van a ser muy poquitos materiales los que necesitemos. Vamos a aplicar la técnica del pouring, vertido de pintura. Y lo primero que tenemos que hacer es lijar muy bien toda la superficie de madera y eliminar el polvo que producimos de la lija. La técnica del pouring ya me la habéis visto hacer en el canal en varios vídeos, os los dejaré linkeados en la cajita de descripción, incluso con resina. Es una técnica muy sencilla, no hay que ser ningún experto y es muy divertida. Como voy a trabajar por el interior, voy a empezar preparando el exterior, que no lo voy a hacer prácticamente nada. Quiero dejar el acabado en madera, así que lo que voy a hacer va a ser barnizarlo con un barniz en acabado mate. Le voy a aplicar dos capas, dejando secar entre capa y capa, pero vosotros podéis escoger si preferís darle color o dejarlo como yo, acabado madera. Paso a pintar el interior y voy a utilizar pintura acrílica blanca de la marca Artis. Con esto conseguimos taparle el poro a la madera y un fondo claro para poder seguir trabajando. Voy a aplicarle dos capas, dejando secar entre capa y capa. Pues vamos a pasar ya a preparar las pinturas para realizar el pouring. Yo estoy utilizando pinturas acrílicas en estos tres tonos, un rojo carmín, naranja y amarillo huevo. Y también utilizaremos el blanco. Lo primero que tenemos que preparar es el medium, que no es más ni menos que cola blanca con agua, la misma cantidad de cola que de agua. Y lo mezclamos bien. Colocamos la pintura en vasitos chiquititos de plástico, desechables. Yo normalmente el pouring, cuando lo he realizado, lo he hecho sobre superficies que después la pintura sobrante va resbalando. Esta vez en una bandeja que me va a contener la pintura, entonces voy a hacer menos cantidad. Eso lo tenéis que ir viendo vosotros. Aquí en el vasito yo he puesto un medio centímetro más o menos, a ver si lo veis bien, ¿veis? Esa poquita de pintura. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir añadiendo el medium, la cola con el agua, a la pintura. Iremos mezclando y tenemos que conseguir que la pintura esté líquida. ¿Veis? Cuando levantemos el palito, la pintura tiene que caer en chorrito, no en gota ni en pegote, tiene que estar líquida. Pues lo mismo vamos a hacer con todas las pinturas. Y de blanco, como estáis viendo, he hecho más cantidad, un poquito más de medio vasito. Podríamos comenzar a realizar el pouring ya a partir de este paso, pero si queréis crear celdas entre los distintos colores, las celdas no es más ni menos que cuando los dos distintos colores se juntan, se abren y dejan ver el color que hay abajo. Podéis hacerlo o no, yo voy a probar. Y para ello voy a utilizar aceite de silicona, una pulverización pequeña en cada color. Hay distintas maneras de realizar el pouring. Podemos hacer en un vasito, ir añadiendo distintos colores, un poquito de cada uno de ellos, sin remover, sino simplemente verter un color o el siguiente, así hasta juntar todos los colores. Podemos utilizar coladores que pondríamos encima de la superficie, echar la pintura y que se vaya expandiendo por sí sola, o voy a hacerlo esta vez los colores por separado, a ver qué me sale. Y lo primero que vamos a echar va a ser el color blanco. Y esto lo hacemos para que cuando echemos el resto de colores se nos deslicen perfectamente por la superficie.
Vamos a ir con cuidado porque este soporte, al contener la pintura que no va a dejar que caiga el sobrante, no queremos demasiada capa de pintura. Y con una espátula la vamos a extender. Nos vamos a preparar un secador de pelo y una pajita. Y ahora pasamos a jugar, a divertirnos con la pintura. Yo no quiero cubrir toda la zona, así es que voy a hacer como ondas y a ver lo que sale. Y ahora con el secador vamos a ir empujando la pintura hacia donde queramos dirigirla. Y con la pajita también lo podemos hacer. Una vez ya tengamos el diseño que nos guste, ya habéis visto lo fácil que es. Si la superficie hubiese sido más grande, pues hubiésemos podido jugar un poquito más. Pero nos vamos a limitar al espacio que tenemos. Una vez ya hemos llegado a este punto, lo vamos a dejar secar. Pues ya está seco, yo lo he dejado unas 18 horas de un día para otro. Tenéis que aseguraros de que esté bien seco porque es una capita más gordita de pintura de lo normal y aunque por arriba esté seco, por debajo puede todavía que esté fresca y si lo toqueteáis estropear el trabajo. Así que de un día para otro y ya podemos seguir con la decoración. Voy a darle un puntito de brillo con láminas de foil. También podéis utilizar pan de oro y vamos a utilizar un adhesivo específico para este material. Es un adhesivo que lo aplicáis, lo dejáis secar unos 15 minutitos, depende del fabricante, hasta llegar al punto mordiente. El punto mordiente es cuando tocáis el adhesivo, os pegáis, pero no os mancháis. Ese es el punto perfecto para poder utilizar este tipo de papel. El mixtión es uno de ellos. Con un pincel finito voy a seguir alguna de las líneas que ha marcado la pintura. Aplicamos el adhesivo y esperaremos unos 15 minutitos a que se seque. Normalmente, ¿cuándo sabemos que ya está listo para pegar el foil? Pues cuando el adhesivo este, que es blanco, cuando se hace transparente, ya está listo en el punto mordiente. Quiero formar como un falso veteado. Una vez ya tenemos el adhesivo seco, cogemos nuestro foil o pan de oro y
presionando, vamos colocándolo. Y este es el resultado. Fijaros el destello del dorado, el toque tan bonito que le da. Podemos colocar tanto foil como queramos. Y ahora ya pasamos a barnizar. Para ello yo voy a utilizar un barniz acrílico en acabado brillo. Le voy a aplicar 2 capas dejando secar entre capa y capa. Con este barniz brillo solamente se lo voy a aplicar en la parte interior. Si queréis que tenga mucho más brillo, pues el barniz cerámico. Ahora lo dejaré secar y os lo muestro con más detalle. Pues como habéis visto, es una técnica, el pouring, muy fácil de hacer. No necesitamos ser expertos. Eso sí, si tenemos práctica, podemos hacer creaciones mucho más elaboradas. Pero para empezar, yo creo que está muy bien. Es algo divertido y que nunca sabes lo que te va a salir, con lo que 2 piezas nunca serán iguales. Y como siempre, si os ha gustado este trabajo, regalarme like y compartir este vídeo con amigos y conocidos. Es algo que me ayuda un montón. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.